Hola a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Julio Sarmiento, soy politólogo, soy profesor titular de Teoría Social en la Facultad de Trabajo Social. También soy profesor titular de Comunicación Pública y Política en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Formo parte del cuerpo docente de la Maestría en Sociología Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Y también formo parte del cuerpo docente de la especialización en intervención social con niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Soy uno de los docentes de esta clase, de la clase que lleva por título Etos Funcionarial y Nudos Críticos en la Política Social. La intención es ver cómo algunas construcciones de sentido que se asocian a las representaciones que tienen los trabajadores y agentes del Estado y funcionarios del Estado en relación a su propia práctica, a su propio lugar en el Estado y representaciones en torno al Estado y las políticas públicas. La idea es vincular esas construcciones de sentidos con algunos problemas que pueden aparecer en ocasiones al nivel de la gestión y la implementación de políticas sociales. También queríamos reflexionar sobre la importancia del etos funcionarial en la construcción de un Estado democrático, inclusivo y con justicia social. La clase forma parte del módulo Estado, Sociedad y Políticas Públicas, y este es un curso, se da en el marco del curso, ¿no?, coorganizado entre el CIEMPRO y la Facultad de Trabajo Social, orientado a la gestión de políticas sociales. Hola a todas y a todos, mi nombre es María Payo, soy licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, donde además soy docente en la Facultad de Trabajo Social. Soy magíster en Políticas Sociales por la UBA y trabajadora estatal, donde me desarrollo haciendo asistencias técnicas a distintos organismos de la Administración Pública Provincial desde hace ya muchos años. En el encuentro de hoy, la parte que vamos a trabajar juntos y juntas tiene que ver con el diseño, la gestión y la implementación de las políticas sociales y los nuevos críticos, y el etos funcionarial y los nuevos críticos, y hacia el final algunas cuestiones que funcionan como ciertos interrogantes que nos permiten ayudar a pensar de manera conjunta los posibles nudos críticos en la evaluación. Hola a todas y a todos, mi nombre es Elina Contreras, soy licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, soy docente en la Cátedra de Teoría Social en la carrera de grado de Trabajo Social y trabajadora del Estado provincial hace aproximadamente 20 años. Hace aproximadamente 3 años me desempeño específicamente como directora del programa de rescate y acompañamiento a personas damnificadas por el delito de trata en el marco de la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima en el Ministerio de Justicia. Esta clase se denomina Etos Funcionarial y Nudos Críticos en la Política Social. Es parte del módulo 1 del programa general de este curso virtual sobre políticas sociales, el cual se titula Estado, Sociedad y Políticas Públicas. En primer lugar, lógicamente, celebrar este tipo de iniciativas porque consideramos que son instancias sustantivas para la construcción de espacios de intercambio, de reflexión, de aprendizaje sobre nuestro quehacer cotidiano, y destacar lógicamente el plus que para nosotros y nosotras significa que esta propuesta esté destinada a trabajadores, trabajadoras, funcionarios y funcionarias del CIEMPRO, en tanto consideramos que los aportes que este organismo realiza en el trabajo, en la revisión, en el abordaje de las políticas públicas, es un elemento sustantivo para la construcción de un Estado democrático, inclusivo y con justicia social. Vamos a compartirles algunas ideas, un poco lo que hemos dado en llamar la hoja de ruta de la clase, un poco para ordenar el proceso y destacar cuáles son los elementos o las categorías conceptuales centrales que ordenan la propuesta. Vamos a abordar, lógicamente, algunas definiciones de política social, a partir de las cuales construir la noción de nudo crítico. Luego pasaremos a enunciar posibles nudos críticos en el proceso o en los diferentes momentos del ciclo de las políticas sociales: el diseño, la gestión y la implementación.
Trabajaremos, lógicamente, respecto de la noción de etos funcionarial y el vínculo, o cuáles son las relaciones, las mediaciones conceptuales que pueden establecerse entre etos funcionarial y nudos críticos. Abordaremos específicamente el enfoque de derechos y la perspectiva de género en la política social como una cuestión que consideramos transversal y no un agregado. Por último, trabajaremos cuál es la importancia, o les compartiremos algunas reflexiones respecto de la importancia del Estado, las políticas sociales y el etos funcionarial para construir una sociedad más democrática con inclusión y justicia social. ¿Por qué consideramos que esta idea de revisar o reflexionar sobre nuestras prácticas puede ser una disposición importante, digamos? Creemos que estos espacios nos ponen en situación frente a esta necesidad imperiosa de tener instancias de trabajo que permitan identificar las determinantes que operan sobre nuestro quehacer profesional, identificarlas y poder trabajar de manera recursiva para mejorar nuestro trabajo. La reflexividad en tanto disposición que nos habilita a pensar el hacer como trabajadores y trabajadoras estatales. Algunas definiciones generales que lógicamente se profundizarán en el proceso de la clase. Entendemos por etos funcionarial a las construcciones de sentido que orientan las acciones y prácticas de los y las agentes y funcionarios y funcionarias en sus ámbitos de trabajo, que son portadas por los y las sujetos y sujetas, no como un producto individual, sino como resultado o resultante de las interacciones situadas en el ámbito institucional y de la fijación en él de cierta cultura organizacional. Como nudo crítico, entendemos a los obstáculos y o problemas que se presentan en el funcionamiento de las instituciones, de las organizaciones o en alguno de los procesos que conllevan y que dificultan el alcance de las metas fijadas o traban el normal desenvolvimiento de algunas de sus acciones significativas. Uno de los primeros contenidos en el desarrollo de la clase es tratar de despejar la relación que podemos encontrar entre capitalismo, Estado y política social. Uno de los rasgos característicos de las sociedades capitalistas es la centralidad que tiene la cuestión social, ¿no? Y por cuestión social, desde el siglo XIX, desde los albores de la Revolución Industrial, en el mediados del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, por cuestión social se aludía a las condiciones materiales de trabajo y de vida de los trabajadores, ¿no? Un poco se aludía con esa noción a las consecuencias sociales que había desplegado la Revolución Industrial y la constitución del capitalismo industrial, de la sociedad capitalista industrial. Un poco, entonces, esa noción de cuestión social se utilizaba para iluminar, para describir, para dar cuenta, para denunciar las condiciones de trabajo y de vida del nuevo proletariado industrial que se estaba constituyendo a consecuencia de la Revolución Industrial y los cambios económicos de las sociedades capitalistas. Hoy, actualmente, cuando hablamos de cuestión social, generalmente lo usamos para describir las condiciones materiales de vida de las clases asalariadas o los grupos subalternos en las sociedades capitalistas, ¿no? Y a la desigualdad que surge de la estructura de clases típica de una sociedad capitalista. La otra cuestión es que pensar y señalar, ¿no?, cómo la cuestión social alimenta el conflicto social y político en las sociedades capitalistas. Justamente el conflicto social y político alrededor de la cuestión social es lo que ha motorizado la intervención social del Estado. Y ahí uno podría pensar que esa intervención social del Estado a través de las políticas sociales fundamentalmente obedece una doble estrategia, ¿no? A estrategias de descompresión del conflicto desde arriba, ¿no?, tendiente a generar una serie de mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, como para bajar el nivel de conflicto social. Pero también es cierto que obedece a estrategias desde abajo, ¿no?, a estrategias de los sectores populares, de las clases subalternas, de los trabajadores, orientadas a mejorar sus condiciones de vida.
Otro aporte interesante para rescatar, para pensar el tema de la intervención social del Estado, es la obra de Michael Mann. Michael Mann, en su teoría del Estado, nos propone pensar al Estado centrado o estructurado fundamentalmente en torno de dos dimensiones del poder estatal: la dimensión despótica y la dimensión infraestructural. La dimensión despótica alude a la capacidad del Estado para controlar a la vida social. En tanto, la dimensión infraestructural alude a las capacidades del Estado para penetrar y generar ciertas condiciones normativas, materiales y sociales que den soporte a la vida social. Y ahí la idea es la relación que podemos establecer entre estas dos dimensiones del poder estatal y el desarrollo social. La presencia de una muy fuerte dimensión despótica en un Estado, en una sociedad, en un país, la idea ahí fuerte es que tendería a inhibir el desarrollo social, dado que el control del Estado sobre la sociedad podría llegar a asfixiar a la propia vida social y así inhibir el desarrollo. La visión, digamos, la dimensión infraestructural se correlaciona positivamente con el desarrollo, porque cuando un Estado tiene una fuerte presencia en la generación de las condiciones normativas, materiales y sociales para el desarrollo social, es muy probable que este ocurra. Y ahí la idea es que nosotros podríamos pensar a la política social como un componente de ese poder infraestructural del Estado, fundamentalmente alojado en lo que serían las condiciones sociales para que un Estado, una sociedad, un país pueda aprovechar las oportunidades del desarrollo. Habiendo visto la relación entre capitalismo, cuestión social y política social, en este apartado de la clase, en esta parte de la clase, vamos a intentar abordar ciertas lecturas o interpretaciones o enfoques teóricos sobre la política social de manera muy sintética, muy breve, para de estas lecturas e interpretaciones poder extraer una definición de nudo crítico en política social. A ver, una primera interpretación de la política social en el marco de las sociedades capitalistas es pensar la política social como un circuito secundario en la producción y reproducción de las condiciones materiales de vida de asalariados y clases populares. Ahí la idea es la siguiente: el capitalismo se caracteriza por la asalarización de la fuerza de trabajo, el proceso productivo se pone en marcha a través de la compra y de la venta de la fuerza de trabajo. A esa fuerza de trabajo le corresponde, a esa venta de la fuerza de trabajo le corresponde un salario, ¿sí? El salario en ese sentido sería el circuito primario en la producción y reproducción de las condiciones materiales de existencia de los asalariados, ¿sí? El problema es que bajo el capitalismo no siempre se alcanza que a través del salario los trabajadores alcancen niveles mínimos de bienestar, ¿no? O se aseguren condiciones mínimas para la producción y reproducción de su vida. Y ahí es donde aparece el Estado, a través de la política social, para garantizar esas condiciones materiales de existencia mínimas, ¿no? Entonces, con la política social, el Estado aparece como un circuito secundario, ¿no?, en la producción y reproducción de la fuerza de trabajo en relación al circuito primario, que sería el mercado de trabajo. Una segunda interpretación plantea que, bueno, todas las sociedades necesitan mecanismos de integración social, todas sociedades necesitan asegurarse niveles de cohesión social y de integración social importantes. Para esta lectura o esta interpretación de la política social funcionaría justamente como un gran dispositivo de integración social, ¿no? Que aseguraría ciertas condiciones de existencia a los sectores sociales asalariados, y así de esa manera permitir su integración al torrente de la vida social. Otra interpretación tiene que ver con pensar a la política social en relación al tratamiento de los riesgos en las sociedades capitalistas, en las sociedades mercantiles. Ahí la idea es, históricamente, tradicionalmente, ha habido dos grandes instituciones que han tratado los riesgos. Por un lado la familia y por otro lado la comunidad, ¿no?
La idea es que en las sociedades capitalistas, las dificultades en las trayectorias individuales, los riesgos que presenta el desarrollo de la vida en este tipo de sociedades, como pueden ser problemas de enfermedad, vejez, falta de trabajo, son respondidos también junto a la familia y la comunidad a través de la intervención pública del Estado. En ese sentido, el Estado y las políticas sociales serían, bajo esta interpretación, una manera que han encontrado las sociedades capitalistas para tratar los riesgos inherentes a las sociedades mercantiles. Y la otra perspectiva que también queríamos sumar es un poco la que vincula la política social a los avances en materia de ciudadanía, ¿no? Ahí la tesis central de Marshall, ¿no? Recuperamos, del sociólogo británico Marshall, ¿no? En el sentido que él plantea que lo que se observa desde mediados del siglo XVI en adelante es una expansión creciente de la ciudadanía, ¿no? Primero se constituyó una ciudadanía en base a su dimensión cívica, ¿no? Que tenía que ver básicamente con las garantías individuales frente al poder estatal. Esa ciudadanía cívica durante el siglo XIX se extendió a la ciudadanía política, que tenía que ver básicamente con la posibilidad de participar en la constitución del poder político, ¿no? Básicamente con la extensión del derecho al sufragio. Y por último, los derechos sociales, ¿no? Asociados fuertemente en la visión de Marshall al desarrollo del estado de bienestar, ¿no? En ese sentido, los derechos sociales para Marshall terminaban de consolidarse o se instrumentalizaban a través de la política social, ¿no? Entonces ahí hay también una lectura que tiende a pensar a la política social como aquel instrumento que permite garantizar en las sociedades industriales los derechos sociales en este proceso de evolución de la ciudadanía, de su dimensión cívica a la dimensión política, y en el siglo XX a la expansión de los derechos sociales. Entonces, ¿no? A partir de estas definiciones podíamos construir una noción de nudo crítico, ¿no? Y ahí nosotros planteamos, digamos, como tesis o como hipótesis, que estaríamos frente a un nudo crítico cuando la política social presenta dificultades para contribuir de manera significativa a la producción y reproducción de las condiciones de vida de la fuerza de trabajo, no brinda seguros básicos para los riesgos típicos de una sociedad de mercado, no logra garantizar ciertas condiciones de igualdad respecto de condiciones de vida que permitan a las personas ser actores de su destino y sentirse parte de un colectivo que asegura determinadas condiciones de existencia a sus integrantes. Bien, respecto al diseño, al apartado de diseño, gestión e implementación de políticas sociales y nudos críticos, vamos a hablar de 3 instancias, dejando la evaluación y el monitoreo para el final, donde abrimos algunos posibles interrogantes para poder seguir pensando en la conformación de estos nudos críticos desde el monitoreo y evaluación. Toda política pública tiene el origen en la definición y delimitación de un problema, ¿sí? Y si pensamos en el diseño, hay 2 cuestiones que podemos pensar de nudos críticos que tienen que ver con la formulación del problema y con el diseño. Respecto a los nudos críticos de la formulación del problema, podemos pensar en una mala definición del problema, en no contar con información adecuada para delimitarlo y o identificarlo, lo cual va a implicar en que el impacto buscado no será el deseado, o puede alejarse del deseado debido a estos nudos críticos. ¿Qué implica definir un problema? Implica definirlo en sí mismo, definir los actores involucrados, definir los recursos disponibles que se pueden movilizar, definir los territorios donde se va a implementar y definir qué capacidades estatales hay que poner en juego. Respecto al diseño de la política, los nudos críticos pueden estar dados por diseños rígidos, sin adecuaciones, falta de precisión en las responsabilidades, inadecuada caracterización de la población o territorios a los que va dirigida la política social, inclusión de herramientas de intervención inadecuada en relación a problemas sociales a abordar, y falta de instancias de monitoreo y evaluación. Respecto a la gestión, retomamos la ya clásica noción de repeto o de capacidad estatal, la cual vamos a referenciar y vamos a decir que es la aptitud de instancias de gobierno para plasmar a través de las políticas públicas los máximos posibles de valor social
dadas ciertas restricciones contextuales y sobre ciertas definiciones colectivas sobre cuáles son los problemas públicos fundamentales y cuál es el valor social específico que en cada caso debiera proveer la respuesta estatal a dichos problemas. En el texto también van a encontrar la definición de Sarmiento, que nos acompaña a seguir pensando acerca de la necesidad de la definición de capacidad estatal y las políticas sociales. Bien, los nudos críticos los vamos a asociar a las capacidades estatales y a los tipos de capacidad estatal, técnico-administrativa, institucional y política. Así es que si decimos que la capacidad administrativa es la existencia de una burocracia o un aparato administrativo sólidamente establecido, que tiene que ver con habilidades, competencias y saberes para poder alcanzar los objetivos de la política pública, un nudo crítico que encontramos allí tiene que ver con la falta de recursos humanos calificados y o profesionalizados. Respecto a la capacidad institucional, que es la aptitud del Estado de poder establecer las reglas de juego respetadas e internalizadas por los actores sociales y políticos, que estructuran y miden las relaciones entre los mismos, que implica toda política pública y que además tornan predecibles las estrategias de dichos actores a la búsqueda de su interés. Un nudo crítico que encontramos tiene que ver con la existencia de reglas informales que cohabitan con las reglas formales de acceso a la política social. Un ejemplo ya clásico de esto puede estar dado por el clientelismo, que además va a implicar una baja capacidad institucional del Estado. Y respecto a la capacidad política, que es los recursos y habilidades con que cuenta el Estado para procesar las demandas sociales y promover los apoyos a sus intervenciones, un nudo crítico puede estar dado cuando no logra articular consensos importantes en torno a las políticas sociales, movilizar el apoyo de los actores más fuertemente implicados tras los objetivos de los problemas sociales, o procesar adecuadamente las demandas sociales en relación a garantizar niveles aceptables de desarrollo social, evidencia un déficit importante en su capacidad política, lo cual puede conllevar un aumento en la conflictividad social. Respecto a la implementación, vamos a retomar la noción de Chiare y Virgilio, que es de régimen de implementación, sí, y vamos a decir que es el sistema de reglas y procedimientos que rigen la puesta en acto de una política o programa y que regula al nivel de la implementación las interacciones entre los actores, estatales y no estatales, y los niveles de gobierno involucrados. Hay tres dimensiones del régimen de implementación, que son la funcional, la material y la política. Si decimos que la dimensión funcional alude a la división del trabajo entre los actores que implican la implementación de toda política pública, un nudo crítico en la dimensión funcional del régimen de implementación lo encontramos cuando las responsabilidades, funciones y tareas para cada actor no están lo suficientemente prescriptas, o cuando la inadecuación de las mismas no concuerda con el perfil del actor o son inadecuadas respecto a sus capacidades, habilidades o recursos con los que se cuenta. La dimensión material, que tiene que ver con la circulación de los recursos entre los actores y o los niveles de gobierno que se movilizan en el momento de la implementación y a la distribución de los bienes y servicios entre la población potencialmente incluida en los alcances de una política pública. El nudo crítico lo podemos encontrar en las dificultades para la circulación en tiempo y forma de los recursos. Y por último, la dimensión política, que es la distribución del poder instituida entre los actores estatales y no estatales, que intervienen en el entramado de la política pública. Un nudo lo podemos encontrar en la concentración o centralización del poder, o una excesiva fragmentación o descentralización en cómo se ejerce. Así es que estos nudos críticos que encontramos en los distintos momentos de diseño, gestión e implementación de las políticas sociales son los que planteamos, y respecto, insistimos, a monitoreo y evaluación, los vamos a retomar hacia el final de nuestro encuentro. Respecto al eto funcionarial y los nudos críticos, está citada la cuestión de la definición de la cultura organizacional, como maneras colectivas de percibir y pensar problemas, formas aceptadas de actuar y conjunto de valores y creencias compartidas que implican en buena medida la acción, las prácticas y las relaciones que se dan hacia el interior de las instituciones y de las organizaciones, y de estas con el mundo social externo. Entonces, vamos a inscribir la noción de etos en el orden simbólico que acompaña a la organización, a la institución,
y los vamos a observar, los vamos a pensar como construcciones de sentidos arraigadas que orientan la acción de los agentes en el marco de la vida de la organización. Así es que pensamos que hay dos tipos de etos funcionarial que pueden resultar en nudos críticos para la política social. Uno está relacionado con un etos no responsable y que tiene que ver cuando quien está en la función pública, en el ejercicio de la función pública, no se siente obligado a dar cuenta de sus acciones y prácticas al conjunto de la ciudadanía, o cuando no vislumbra que en el ejercicio de la función pública, específicamente en el caso que nos convoca de las políticas sociales, puede significar el acceso o el no acceso por parte de las personas y o grupos a derechos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un primer etos no responsable, y un segundo etos voluntarista puede estar dado cuando un exceso de voluntarismo puede conllevar a una obturación del ejercicio crítico frente a los problemas de la gestión, la asignación de recursos o la implementación de las políticas sociales. Pensar el enfoque de derechos humanos y perspectiva de género en políticas públicas entendidas como los instrumentos a través de los cuales el Estado interviene para mejorar las condiciones materiales de vida de la población, implica necesariamente la afirmación de un Estado que se proponga la construcción de una sociedad igualitaria, inclusiva, de acceso de derechos al conjunto de la población, partiendo de reconocer la situación de violencia y desigualdad estructural que impacta y que existe entre las diferentes identidades sexogenéricas. Violencia y desigualdad estructural que se deriva de un sistema capitalista que se expresa quizás del modo más descarnado en un sistema neoliberal, donde es el mercado el que regula las relaciones sociales, y de un sistema cultural, patriarcal, colonial, que establece una diferenciación sustantiva de oportunidades, de acceso, de negación de derechos para las distintas identidades, pero esencialmente para las mujeres y para las disidencias. Sistema que se materializa y se expresa en prácticas institucionales pensadas desde la lógica de la masculinidad y el carácter binario de las identidades, y que se sostiene en prácticas que reproducen la violencia, la discriminación y la vulneración de derechos. Si pensamos un poco en la historicidad de este enfoque, podemos afirmar de alguna manera que el concepto de enfoque de derechos humanos se sistematiza como propuesta conceptual a finales del siglo XX en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, tomando como base las teorías del desarrollo y los derechos humanos, pero que ha sido resemantizada a la luz o en clave del proceso histórico, esencialmente por las transformaciones que ha sufrido el Estado, o que ha transitado el Estado, por sus distintos modos de entender y de ejercer la democracia, que lógicamente han dado lugar a distintas significaciones y orientado distintas prácticas. En el caso de Argentina, el enfoque de derechos humanos se nutre sustancialmente de la lucha que han llevado adelante los organismos por la memoria, la verdad y la justicia, y quizás en contextos más actuales o expresados en contextos más actuales por los procesos de organización colectiva y de resistencia al neoliberalismo. En términos de la intervención del Estado, los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales e incorporados a las constituciones nacionales inciden también en la definición del campo de lo público. Lo público se configura como el espacio de responsabilización del Estado, como espacios sobre los que hay que tomar ciertas decisiones para poder abordar, para poder trabajar. Espacio que implica, lógicamente, también, y que requieren también, instancias de evaluación y de fiscalización. Este enfoque contribuye además de definir la intervención estatal, aporta marcos referenciales para pensar y conceptualizar los problemas sociales, los modos de abordaje, los modos de intervención, las acciones a desarrollar, pero básicamente o centralmente la manera de entender, conceptualizar y comprender a las personas en quienes impactan estas decisiones.
Cuando pensamos y nos posicionamos bajo la lente de los derechos humanos, entendemos que las personas en quienes impactan estas decisiones ya no son beneficiarios o beneficiarias de ciertas prestaciones de tipo asistencial, muchas veces gestionadas o gestionados desde lugares muy discrecionales, sino que son titulares de derechos que tienen el poder jurídico y social de exigir al Estado ciertos comportamientos. En el diseño de las políticas públicas específicamente, que se propongan la igualdad o que promuevan la igualdad, este diseño debe sostenerse en el concepto de igualdad material o estructural, que parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la población requieren de decisiones y medidas especiales, de trato diferenciado, debido a que sus condiciones materiales de vida se configuran directamente en función del lugar que ocupan en la estructura social, en la división sexual y social del trabajo, partiendo de reconocer que sus trayectorias de vida han sido configuradas o han estado asignadas por la vulneración sistemática de derechos o por el no ejercicio de derechos. Y esa situación tiene anclaje central en la intersectorialidad que se deriva en esa desigualdad estructural, en la cual el género, la clase social y la etnia se configuran como cuestiones transversales. La perspectiva de género en políticas públicas implica reconocer los procesos en que las mujeres y las disidencias han demandado a lo largo de la historia una mayor presencia del Estado en la visibilización y la disminución de las desigualdades, pero tratando además de que el Estado las proteja en el ejercicio de sus derechos e incluso de prácticas ejercidas por el propio aparato estatal. En ese sentido, entender que este enfoque de derechos humanos o esta perspectiva de género no debería conceptualizarse como un agregado al ciclo de la política pública, sino como una cuestión transversal, impone también pensar que un etos funcionarial responsable debe bregar necesariamente por el diseño de acciones que se orienten a la visibilización de las desigualdades, a la disminución de las brechas de género como camino ineludible para la construcción de una sociedad democrática, inclusiva y de acceso a derechos para todos, todas y todes. En este apartado queríamos compartir algunas reflexiones sobre, bueno, qué tipo de etos funcionarial debería acompañar a la construcción de un Estado democrático, inclusivo y con justicia social, ¿no? Y ahí queríamos básicamente pensar en tres cuestiones, ¿no? La primera tiene que ver con que un etos responsable, un etos funcionarial, que acompañe la constitución de un Estado democrático con justicia social e inclusivo, debería combinar una ética de los fines últimos con una ética de la responsabilidad. Es decir, debería estar orientado a la constitución de una sociedad mejor, pero no debería desresponsabilizarse de los medios utilizados para ello, ni las consecuencias que a veces genera la consecución de algún objetivo. El segundo elemento que rescatamos para pensar la construcción de un etos funcionarial acorde a un Estado democrático, inclusivo y con justicia social, es la idea de que ese etos debería combinar una racionalidad formal con una racionalidad sustantiva. Es decir, debería ser un etos que oriente la práctica y las acciones de los agentes y funcionarios del Estado en relación al apego de los procedimientos, reglas, procedimientos, es decir, los aspectos formales del proceso de una toma de decisión o aplicación de una política pública, ¿sí? Pero también esa racionalidad de tipo formal, esa razón instrumental, debe ser acompañada por la búsqueda de mejoramientos sustantivos en la calidad de vida de las personas. Y por último, la idea de que un etos responsable debe estar orientado por la idea de que a través de la acción y la práctica de los agentes y funcionarios públicos, lo que se genera es una relación social, ¿no? Y que esa relación social debería estar orientada fundamentalmente por la idea de responsabilidad, ¿no? La idea de dar cuenta a la sociedad de qué es lo que se hace, por qué se hace
y cómo se hacen las políticas sociales, ¿no? Y en esta idea de un etos funcionarial responsable para un Estado democrático, inclusivo y con justicia social, uno puede reconocer, ¿no?, que en los últimos años el Estado ha, de alguna manera, puesto en práctica una serie de acciones tendientes a su fortalecimiento, ¿no? Por un lado, digo, básicamente para nombrar dos instrumentos, dos herramientas muy chiquititas. Por un lado, cómo se han generalizado los informes de gestión, ¿no? Hoy la idea es que quien asume la gestión sabe que en esta idea del dar cuenta a la sociedad de qué es lo que se hace, cómo se hace y por qué se lo hace, se han generalizado mucho los informes de gestión, ¿no? Y la otra cuestión es las capacitaciones, ¿no? En el enfoque que describía Elina en momentos antes en el desarrollo de la clase, ¿no? Podríamos mencionar la ley Micaela como ejemplo, ¿no? En términos de formación y capacitación de agentes del Estado en la perspectiva de género. Bien, para finalizar la exposición, para abrir la reflexión, nos pareció interesante traer la visión estratégica que siempre tiene en su página, que tiene que ver con fortalecer el camino que promueva la cultura de la evaluación, con el objetivo de lograr mejores políticas, mejores resultados, mejores condiciones de vida para nuestra población. Y en ese sentido, cuando hablábamos de las etapas de la política, decíamos que luego retomaríamos la de monitoreo de evaluación, y nos surgían las inquietudes o pensar en las posibilidades de, bueno, como trabajadores y trabajadoras del siempre, cómo podrían caracterizar el etos en las organizaciones donde ustedes realizan las trayectorias laborales, cuáles son los desafíos que implica incorporar el etos funcionarial a los procesos de evaluación, y a través de qué instrumentos se podrían medir. Bueno, esperamos haber contribuido a poder seguir pensando estas cuestiones y poder abrir la reflexión. Muchas gracias.